Bueno, buenas tardes, buenos días, depende de la hora que vean este video. Les habla Héctor Zambra desde Uruguay para, a partir de una invitación de esta colectividad, comunidad, a conversar sobre un tema que para nosotros es muy caro, muy caro en la RIBE, que es la mentalización creativa. Y en este espacio vamos a hablar como la creatividad como un derecho infantil. Nuestra disertación será un poquito fundamentar por qué aspiramos a que se respete la creatividad como un derecho infantil. Tocaremos esa fundamentación, luego cómo desarrollar la creatividad en nuestra actividad como educadores del movimiento, pero también es ampliado para la actividad de la educación en líneas generales, lógicamente. Entonces, luego de iremos observando las maneras, las distintas formas del desarrollo de la creatividad para darle un formato integral a esta charla. Así que, bueno, los invito a comenzar viendo vamos a compartir la pantalla y vamos a ver lo que nosotros decimos que es la creatividad como un derecho infantil. En este aspecto vamos a correr un poquito hacia acá y avanzaremos en la presentación. Primero, vamos a tomar una definición. Sabemos que de este tema o esta definición de creatividad o el proceso creativo, vamos a tomarlo como un proceso, hay lógicamente muchísimas definiciones. Elegimos esta de Caracas y Aral del año 2017 por estar bastante actualizada. Esto sabemos que se va reciclando, se va estudiando y se va cambiando las definiciones, pero esta definición abarca lo que nosotros entendemos que como son las dos grandes líneas que siempre hemos observado en la educación física, en la creación del deporte, la educación del deporte, que va desde resolver problemas desde cualquier tipo, resolver dificultades mediante la educación motriz, mediante el movimiento, mediante la integralidad del ser humano. Por un lado, resolver esos problemas y por otro lado, el lado expresivo, el cual no hay resolución un problema, sino que hay una expresión de sentimientos, de ideas, sentimientos de actualizar, necesidad de expresión. Entonces, dentro de esta amplia continuum de posibilidades, nosotros decimos que esta es la definición que esto tendría que ser la resolución de problemas mediante un proceso creativo. Este proceso creativo va a tener como base un amplio conocimiento y de las posibilidades de expresión de movimiento del cuerpo limitado por estas condiciones naturales y entrenadas del movimiento y la necesidad de resolver estas dos cuestiones, ¿no? Así que, bueno, con esta definición vamos a pasar a lo que es, bueno, a definir, bueno, cómo es que es un derecho y por qué es un derecho, ¿no? Entonces, en este caso, perdón, ahí vamos con la flecha. Nosotros encontramos 5 fundamentos o 5 aportes a esta idea de la creatividad como un derecho infantil. Estos están basados en la Declaración o en el Manifiesto de los Derechos Infantiles, que está aprobado por infinidad, creo que es la resolución o el convenio, la convención más apoyada por la máxima cantidad de países. Entonces, dentro de ellos nos vamos a apoyar en algunos de ellos, dentro de esa visión, cómo está incluido este derecho a ser creativo o a tener espacios de creatividad. Es decir, fomentar los espacios que van a permitir que esta creatividad se
exprese, no la mera repetición del movimiento, de los pensamientos, de las sensaciones, repetición, sino la creación de nuevas posibilidades de expresión. Entonces vamos a comenzar allí por el artículo 12, apartado 1, en los cuales los estados partes garantizan al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, al derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose en cuenta debidamente las opiniones del niño en función de la edad y madurez. Quiere decir que nos vamos a encontrar en este artículo las bases necesarias para ir garantizándole al niño, a las niñas, a los jóvenes, el derecho a formarse un juicio propio y a expresar su opinión al respecto. Sabemos que no muchas veces, la mayoría de las veces, de acuerdo a la edad de los niños, no van a poder expresarlo de una manera documentada, formada y, si se quiere, lógica. Pero sí lo que nosotros tenemos que estar atentos a interpretar esas manifestaciones, esos gestos, a veces expresados simplemente en malos humores, en disconformidades, pero tenemos que tener debidamente en cuenta las opiniones del niño y en esa función de la edad y de la madurez de expresión y de poder manifestar. Entonces ahí nos vamos al artículo 13 de la Convención de los Derechos del Niño, de UNICEF, que nos dice que el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. Entonces, en esta frase larga vamos a encontrar algunas cosas de la manera de buscar, recibir y difundir. Quiere decir que debemos ponerle en manos de ellos para que ellos expresen todo tipo de actividades del deporte, del derecho a la expresión, y que él va a tener miedo, va a tener el derecho y no va a tener miedo de expresarla, de pedir información, de preguntar, inquirir. Para eso debemos crear un ambiente que permita estos espacios de expresión, estos espacios de preguntas, estos momentos entonces que iremos garantizando la libertad de expresión y que a buscar y recibir informaciones. Debemos ser amplios entonces en este sentido. Hoy las posibilidades de las tecnologías nuevas nos permiten tener una gran variedad y nos encontramos que muchas veces los niños, los jóvenes reciben información quizás distinta a la que tenemos nosotros y tratan de preguntar, tratan de inquirir o tratan de imitar las informaciones o las actividades que están viendo. En ese aspecto, entonces, nosotros tenemos que buscar darle esas posibilidades de expresión y de expresar dudas, de buscar soluciones, como hemos hablado anteriormente. El artículo 29, que entre los objetivos de la educación de la Convención de los Derechos del Niño de UNICEF, dice desarrollar la personalidad, las aptitudes, la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Y acá nosotros extraemos la capacidad mental y física del niño, incluyendo la creatividad y el espacio para el desarrollo de esa creatividad, de esa expresión propia, que va a ser de forma individual y vamos a incentivar la forma colectiva de expresión y de desarrollar el proceso creativo en el grupo, en el pequeño grupo o en el gran grupo donde él tiene las posibilidades de educarse. Entonces el artículo 29 entonces nos obliga a que esta capacidad máxima a desarrollar, tanto mental como física, debe incluir la posibilidad de investigar, de descubrir, de buscar
soluciones que en algún momento nos pueden parecer hasta que no combinan con el objetivo de la clase, pero sí lo que vamos a permitir es desarrollar ese afán de investigación, esa creación de la mentalización creativa, valga la redundancia, en que el niño sabe que no tiene límites para investigar, porque está trabajando con su cuerpo y con su expresión. Podemos ser, como dijimos, con la presentación de problemas, que es lo que hacemos habitualmente, solucionar problemas desde el punto de vista físico integral de la corporeidad, o momentos también de juego libre, de exploración, de investigación, de trabajo en equipo, tanto sea en la actividad física como en la actividad que nosotros propiciamos, que es el trabajo en grupo sobre los problemas que convergen con el deporte, como nosotros decimos, la inclusión, la salud en el deporte, la ecología y el medio ambiente, la educación para la paz tan necesaria. Bueno, todos estos ámbitos que convergen, que son transversales al deporte o a la educación física, debemos explorar y nos va a dar la posibilidad del desarrollo de todo esto que nos pide que respetemos el artículo 29 de la UNICEF. Cuando llegamos al artículo 31/1, apartado 1, los derechos del descanso, el juego, el arte y la cultura, dice que los Estados partes reconocen el derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades, y aquí pone esta frase, recreativas propias de su edad, y a participar libremente en la vida cultural y en las artes, y nosotros, los que pensamos que la expresión física está dentro de la vida cultural y las artes, reconocemos que también debemos dar espacios para actividades recreativas propias de la edad dentro de las actividades de la educación física, dentro de la educación a los deportes. Y por último, y no menos importante, es el artículo 42 de esta convención, que es la posibilidad, nosotros explicitamos, creemos en que una parte de los derechos importantes es hacerlo conocer a las partes involucradas, aquellos que tienen derechos, en la medida que los conozcan, podrán sí ejercer esos derechos o reclamar para que le dejen ejercer esos derechos. Si nosotros no les informamos de sus derechos, de los principios, por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos o hacia los familiares, los allegados, como a los niños. Entonces es fundamental este aspecto que nosotros decimos del artículo 42, que nos comprometen en esta función a defender de la creatividad en edades infantiles y juveniles. Dicho esto, tomamos como válido que por lo menos debemos considerar, discutir, cuestionar. Esto es un aporte modesto sobre un tema que nos apasiona realmente, y ustedes tendrán la posibilidad de cotejarlo con sus ideas. Esa es parte del proceso creativo, ¿no? La discusión, el convencimiento, de escuchar a las otras partes. Bueno, el proceso entonces, el proceso que nosotros designamos como el proceso de la creatividad en el movimiento, nosotros vamos a explayarnos en 3 núcleos que forman parte de este proceso. Estos núcleos están formados por el educador, el maestro, todos ustedes que están viendo esto, el alumno descubridor o creativo, o el que lanza la chispa, que puede ser individual, y nosotros proponemos que sea estimulado el proceso creativo en base a más de una persona, que pueden ser grupos más de uno, que va desde 2 hasta lo que ustedes consideren, porque nos encontramos día a día, sobre todo en edades tempranas, que tenemos una gran variedad de personalidad,
de estados emocionales en los cuales a veces un niño tiene una idea, pero necesita el estímulo de otro o el estímulo del trabajo colectivo para poder desarrollar. Entonces tenemos el desarrollo de la creatividad a partir de un disparador, que puede ser un niño, un grupo de niños, y después un tercer elemento que es el colectivo de la clase. Más allá de ese grupo que puede ser pequeño, hay un colectivo que los ampara y que les permite la actividad que es mayor, ¿no es cierto? Entonces, en este trabajo colectivo de estos tres núcleos de la creatividad motriz, podemos decir que el educador, el maestro, produce la novedad a veces al descubrir en un movimiento, en una actividad de un niño de 2, de 3, en un momento de la clase, en un momento del juego, en el juego espontáneo, el juego inducido o simplemente en una resolución de problemas, puede descubrir una novedad. Entonces descubre la novedad, la estimula y la hace consciente inclusive de aquellos que la desarrollaron. Quiere decir que tenemos una infinidad de posibilidades en esto de observar atentamente lo que pasa durante nuestras clases, nuestros entrenamientos, y a su vez dar espacios, tomarnos una distancia, tomarnos un tiempo para observar lo que allí pasa. Y vamos a descubrir pequeños, grandes descubrimientos. Pequeños, grandes descubrimientos que pueden ser por la edad de los que lo realizan, por la cantidad de materiales, etcétera. Es infinito las posibilidades que tenemos. Una vez que se produce la novedad o se detecta la novedad, podemos decirlo así, tenemos que estimularla. La estimulación es pasar del plano inconsciente o del plano no, no consciente del mismo persona o grupo que descubrió un movimiento, una actividad nueva, puede ser técnica, táctica, solamente del movimiento, hacerla consciente para esas personas es una forma de que se produzca realmente esta novedad, este momento creativo. Entonces, la tarea nuestra como educadores sería también seleccionarla y llevarla al grupo total de la clase que está ausente y ajena a esto, haciendo sus procesos creativos o sus espacios creativos o sus actividades de automatización de gestos, etcétera, de cualquier clase, pero tenemos que llevarla al colectivo, la clase, que va a ser quien va a legitimar esa novedad. Si logramos que esa novedad sea asumida, sea asimilada, sea dado el visto bueno por parte de la totalidad, que va a tener otros intereses, que va a tener otros tiempos de maduración, bueno, allí vamos a tener, digamos que completo el círculo, que va a ser a partir de transmitir la información recibida del descubrimiento o del gesto creativo a la totalidad. Allí se empieza a producir lo que nosotros acá dibujamos como flechas que interactúan en forma de espiral, lo que nos va a permitir que ese grupo de trabajo, ese grupo de entrenamiento, de educación, sea un grupo que tenga una mentalización creativa colectiva, que esté atento y que esté pronto para recibir el trabajo creativo o el proceso creativo de otros. Entonces, esa gran posibilidad de ir creando una mentalización creativa afín al deporte, afín a mirar hacia adentro de cada uno de ellos y explorar y estar atento a sus posibilidades y no ser un mero repetidor o pendiente de la aceptación de otras personas que tanto sean el colectivo de su clase como los maestros, educadores o profesores de educación física. Allí tenemos entonces el conjunto base que iremos ahora tratando de ir viendo las maneras o los modos de que esto se produzca permanentemente durante nuestra actividad.
Aquí nosotros descubrimos, entre tantos, algunas maneras de evaluar o maneras de definir qué es el proceso creativo en cuanto a ver si tienen las condiciones que nos permiten evaluar el mismo. Sabemos que esto, una de las dificultades que tiene la creatividad motriz es la posibilidad de evaluar las pequeñas cosas, de diferenciarlas de los grandes momentos que se producen, como aquel famoso salto alto hacia la espalda, que cambió totalmente la manera de enfrentar un problema. Eso podemos decir que es un acto creativo global. Salió de un atleta, de su entorno, y se fue expandiendo como un hecho cultural de creatividad motriz, ¿no es cierto? Nosotros entonces sabemos que es difícil de evaluar en el día a día. Hemos investigado los estudios que se han hecho en distintas partes del mundo, de los continentes, tomando en cuenta distintos parámetros para evaluar, ¿no es cierto? Se toman grupos paralelos que ya de por sí tienen una diferencia, se hacen test de creatividad, y ahí empezamos con las grandes dificultades que encontramos para categorizar un hecho creativo, un atleta creativo o un deportista creativo. Nosotros entonces vamos a tomar como punto de referencia cinco grandes parámetros para ir pudiendo, ir viendo, ir descubriendo y ayudar al proceso creativo. Nosotros decimos que la articulación grupal es fundamental. El mundo, la educación, el mundo educativo, nos enseña que no hay posibilidades de descubrimiento de creatividad motriz individual. Siempre hay una articulación grupal, tanto sea, como vimos, con el educador, con sus ayudantes, con sus profesionales a cargo, y con los propios niños, aquellos que lo estimulan para hacerlo. Esa articulación la definimos como la capacidad de construir respuestas motrices en el ámbito grupal ante una situación o problema. Las respuestas motrices, tenemos una amplia variedad desde el punto de vista técnico, táctico, que se articulan de modo grupal. Tenemos que dar la posibilidad de que eso, ante un problema que le presentemos, que ellos tengan la capacidad de articular grupalmente, en consultas, con tiempo, con materiales, con espacio para así realizarlo. Incluso puede resultar clave para marcar nítidamente la diferencia entre uno y otro deportista o equipo, para traer lo imprevisible o para trabajar lo imprevisible al terreno de juego, para perturbar a los oponentes también cuando se realiza. Quiere decir que ya tenemos allí unas definiciones de tener en cuenta la articulación grupal del proceso motriz creativo, ¿no es cierto? Avanzamos nosotros y vamos a ver la fluidez del movimiento, del descubrimiento, la capacidad para producir un número mayor de respuestas diferentes a una situación o problema. Quiere decir que acá nosotros vamos a hablar del proceso creativo, de la mentalización creativa, desde el punto de vista de las respuestas o de las respuestas múltiples. Esto es fundamental ir transmitiendo a nuestros alumnos la posibilidad de que no hay una respuesta única y que podemos ir ante situaciones imprevisibles, tener respuestas fluidas que nos pueden ir marcando la diferencia entre chocarnos contra una respuesta rígida con tener una fluidez de respuestas. Ahí tenemos las indicaciones de dónde tenemos estas definiciones. La imaginación
es otro de los componentes de la creatividad motriz, ¿no? La expresamos como la capacidad de expresar, valga la redundancia, mediante el movimiento, diferentes mensajes o ideas. Quiere decir que muchas veces lo vamos a encontrar como algo alocado, nos parece, o no, que no combina con lo que nosotros queremos, pero debemos dejar fluir esa idea, dejarla madurar, dejarla ajustar. Es decir, debemos fomentar la imaginación permanentemente de los alumnos, de las niñas y los niños, en cuanto a que imaginen soluciones diferentes, que imaginen movimientos diferentes, individual o colectivo. Como flexibilidad, que es otro de los parámetros que nosotros contemplamos como procesos, decimos, hace referencia a la variedad y heterogeneidad que existe entre las ideas producidas. Y aquí vamos a ir de nuevo integrando la noción de corporeidad, la flexibilidad mental y física, la variedad, la heterogeneidad, la capacidad de articular las respuestas, mismo en el movimiento y de forma, si se quiere, inconsciente en principio, y nosotros al descubrirla, como dijimos primariamente, descubrirlas, entrenarlas, concientizarlas, armonizarlas con el grupo, vamos a evitar la rigidez y la tensión mental. Todo es válido mientras refleje un proceso creativo que no debemos cortar, esa mentalización creativa de los alumnos de que lo pueden hacer, de que pueden manejar las situaciones que seguramente van a ser cambiantes a lo largo de su desarrollo, y que debemos estar preparados para que esto no cueste, no tranque el desarrollo de la creatividad en el movimiento y la creatividad en línea general. Otro tema, como vimos, es tan colindante, o a veces hay que definir un poquito más, pero las diferencias vamos a ver que son las diferencias son muy, digamos, que se mezclan, los límites están confusos, pero vamos a dar el peso de la originalidad, porque como es el carácter poco común de una respuesta, según Domínguez, Díaz y Martínez, ¿no? Es una respuesta nueva, es original, es decir, imaginar es un tema, o ser original es otro tema, porque a veces la originalidad no está de mano con la imaginación. Esa imaginación puede tener un hecho que ya no es original, simplemente es un hecho que lo descubrió, pero ya estaba en el conocimiento del entrenador, de los demás componentes del grupo, ¿no es cierto? Entonces, la originalidad define también una parte que es que la respuesta va a ser novedosa, creativa, ¿no es cierto? Aquí nosotros vamos a entrar en lo que decimos la necesidad y la obligación, si se quiere, de que esto que se llama proceso creativo debe ser estimulado de distintas formas. Hemos visto que a mayor cantidad de estímulos y a mayor permanencia de los estímulos, vamos a tener mayores resultados en este proceso de mentalización creativa, en este proceso de descubrimiento motriz. Quiere decir que cuando nosotros hacemos estímulos ausentes, va a depender exclusivamente de esa fuerza que tiene el proceso creativo individual o de los chicos, pero no va a estar estimulado como es lo que nos. Cuando decimos intermitente, quiere decir que los estímulos muchas veces son intermitentes, se dan en un momento, pero no tienen permanencia. Se hacen en una clase, o se hacen cada tantas clases, o se hacen pocas veces en el año. Eso va a marcar la capacidad creativa que van a tener
los alumnos que reciben la información. Los estímulos permanentes entonces nos van a dar la amplitud grande de que esa creatividad que tiene, si se quiere, una parte genética, pero no determinante. La parte genética está estudiada que por familias de creatividad que hay una permanencia de un gen que podríamos llamar genético, pero que no es de ninguna manera determinante. Esos estímulos permanentes nos van a asegurar que aquel que tiene una predisposición natural, una gran vocación para ser creativo en los distintos ámbitos, y en el movimiento sabemos que también pasa, el estímulo permanente nos va a potenciar al grupo, ¿no es cierto? Al grupo. Todos los participantes, acá hablaríamos de inclusión, tienen esa gran capacidad de proyectar, hacer crecer su creatividad en el aspecto motriz como en los otros. Bueno, esta variedad también, si estamos acá de la cantidad de estímulos y ahora vamos a hablar de la variedad, ¿no? La variedad nosotros decimos que son emocionales, todo darles el convencimiento de que mediante la emoción de que eso es bueno, estimular el descubrimiento, hacérselo consciente, hacerlo vivir como una cosa buena. La variedad de los estímulos sensoriales, sabemos que todos no nos ponemos en fase creativa o en pensamiento creativo ante la misma cantidad de estímulos. Los estímulos sensoriales, ustedes saben que puede ser la música, puede ser el tacto, puede ser, bueno, distintos. Cuanto más estímulos sensoriales podamos hacer desde el punto de vista visual, mediante los audiovisuales, mediante auditivos, bueno, cuanto más sea, más posibilidades tenemos de que estos estímulos aparezcan. Bueno, con respecto a los estímulos espaciales, bueno, debemos desarrollar nuestras actividades no siempre en el mismo espacio, y con el espacio, es decir, más allá de agrandar el espacio, achicar el espacio permanente de actividad física, decimos nosotros modificar ese espacio mediante los artilugios que ustedes se encuentren, cambiarlos, salir a otros espacios, al aire libre o cerrados, en la naturaleza. Bueno, esta variedad de estímulos del espacio nos van a dar un permanente apoyo al aspecto creativo. Esto, la novedad, el espíritu sobre la novedad de no saber a dónde va a hacer la actividad hoy, produce también la posibilidad de imaginación, ¿no es cierto? Cuando decimos la variedad de los estímulos temporales, también es la variación de los tiempos. Debemos darle el tiempo, tanto sea al inicio, que nosotros llamamos al inicio de la actividad, al inicio de la temporada, o al espacio, al espacio durante la clase, sino hablamos de, ya sea al inicio, dejarlos actuar para que desarrollen sus emociones, ahí tenemos un tiempo, nosotros lo calculamos, decimos 5 a 7 minutos de juego libre y espontáneo, es un proceso de recibir información y poder transmitirla. El tiempo, es decir, tienen que tener tiempo para desarrollar ese proceso creativo. Cuando descubrimos algo hay que madurarlo junto con el tiempo, en el momento, pero también a lo largo de la temporada, irlo mejorando, irlo estimulando mediante repeticiones, cambios, construcciones colectivas, etc. Bueno, la variedad de los estímulos pedagógicos, utilizar el descubrimiento, la proyección de resolución de problemas, momentos de la expresión, bueno, como dijimos, la música,
hay distintos, hay una gran variedad de procedimientos pedagógicos para estimular que esto sea un permanente fluir del ambiente creativo y que la mentalización creativa crezca totalmente. La variedad de materiales, hoy día tenemos una gran variedad de materiales novedosos, debemos tener, ya sean construidos por nosotros mismos, construidos con los alumnos, conseguidos. Hay que tener una gran variedad, no empezar el año con los mismos materiales y que terminamos el anterior y terminamos eso, sino ir compartiendo novedades que van a despertar la imaginación, como dijimos, la originalidad de las respuestas, todo eso que nosotros pusimos, aquellas cinco condicionantes o maneras de evaluar, bueno, tenemos que estimularla nosotros a su vez, estas 5 mediante nuestra propuesta, que también debe tener esa imaginación, debe tener originalidad, debe tener trabajo en grupo, etcétera, etcétera. Lógicamente ya nos referimos a los estímulos psicológicos, de tú vales, tú puedes, el trabajo en equipo, permanentemente está trabajando sobre la emoción, sobre la autoestima, tú puedes hacerlo, la resiliencia, sabemos que debemos ser procesos, es un proceso que requiere inteligencia, que requiere persistencia y que requiere disfrute, entonces debemos tener estos 3 elementos, la inteligencia de lo que planteamos, con respaldo científico a lo que estamos haciendo, tenemos que tener la persistencia de no dejarlo caer, debemos mejorarlo, insistir y que el alumno vaya encontrando sus avances en base a la persistencia y por último que sea disfrutable. Todo esto, el disfrute del trabajo creativo, del trabajo educativo, el disfrute lo que nos da es una base más amplia, si no nos vamos quedando con una base que nos va a dejar en condiciones de educación física del deporte cada vez más angosto, cada vez más chico, donde los que se adaptan más fácil, que generalmente no son los más creativos, van continuando. Y aquellos que tienen pensamiento divergente, que tienen distintas actividades, que son precisamente lo que más creatividad podemos encontrar, van limitándose. A ver si encontramos acá. Muy bien. Aquí vamos a tomar una frase de Santos del 2016 que dice, en base a esto que estábamos hablando, que optimizar los recursos psicológicos de los deportistas, que nos estábamos refiriendo en la página anterior, para ayudarlos que ellos identifiquen su potencial y su capacidad de creativa, ¿no? Saber que eso requiere un esfuerzo, que eso va a alimentar sus fortalezas, a disminuir las limitaciones, que es un proceso, por lo tanto va a estar de acuerdo a la genética y las circunstancias que vayan procesando en su crecimiento. Disminuir entonces las limitaciones y aumentar las posibilidades. Cuando hay disfrute, aumenta. Cuando hay conciencia de este disfrute y de este progreso, aumentan las posibilidades de la adquisición de habilidades, pero no tan solo dentro de lo que es el deporte, sino que eso va a potenciar la integralidad del ser humano, en este caso el deportivo, por fuera del entorno deportivo. Es por esto que no estamos hablando de este tema, pero a nivel global, a nivel educativo, a nivel de todas las áreas, primaria, secundaria, terciaria, especializaciones, cada vez existe un interés en investigar más esto, en aplicarlo, estos fundamentos que quizás estemos viendo hoy, para que llegada directamente a los deportistas, en este caso dice atletas, para apoyar el desarrollo que nosotros, hablando desde niños, tenemos una obligación mayor, como hemos observado en la primera parte de esta charla.
Otro gran punto que debemos mantener nosotros y estimular es la posibilidad en cada una de las actividades de no dar soluciones únicas a diversos problemas. Estimular el pensamiento divergente, sabemos que trae desarrollada una creatividad, el cuestionamiento, el disentir con las soluciones que puede tener el maestro o otro alumno, o que se vea sobre todo en los medios audiovisuales, que van a ser un aliado importante, impostergable en las nuevas actividades educativas, tanto sea el deporte como la educación a nivel general. Entonces, está muy ligado el pensamiento divergente para tomar distintas decisiones. Y esto debemos dejar nosotros, un espacio para la divergencia, un espacio y un tiempo para la divergencia, para que los alumnos tengan derecho a expresarlo. Hoy los niños son contestatarios permanentemente de lo que uno le va presentando, sobre todo se van ampliando las diferencias generacionales, que ellos la hablen entre ellos y a medida que va pasando el tiempo se va haciendo más grande. Entonces una obligación de nuestra es dejar una puerta, 2 puertas, 3 puertas abiertas a nuevas posibilidades de desarrollo, de solución de problemas. Esta divergencia, en considerar distintas perspectivas, buscar más de una respuesta, desarticular los esquemas rígidos que vienen de atrás, que tienen una certeza comprobada en distintas circunstancias, con otras generaciones, con otros ámbitos más reducidos de posibilidad del deporte. Hoy tenemos cientos de deportes nuevos, por decirlo de alguna manera, distintas variedades. Es decir, que tenemos que desarticular los esquemas rígidos, no apoyarnos en suposiciones únicas y previas. El mundo cambia cada vez más rápido, el conocimiento se desarrolla cada vez más rápido. Debemos ensayar, establecer nuevas asociaciones, seleccionar de modo no usual, traer de otros deportes, de otras actividades, de muchas veces que son desconocidas por los chicos, nuevos materiales que permanentemente están incorporándose a las prácticas educativas del deporte, del movimiento, incorporarlos, los nuevos materiales de distintos colores, de distintas texturas, variar permanentemente. De modo de que establecer estas nuevas asociaciones, establecer reestructuraciones sobre lo aparente, reestructuraciones, lo que dijimos sobre aquello insólito, inútil, aquello que sí, la imaginación de algunos procesos creativos, bueno, reestructurarlo, mirarlo de otro punto de vista, empezar por el final y llegar hasta el principio, lanzarse por caminos inesperados, lo que dijimos, practicar deportes en otros ámbitos, cerca de la arena, de la playa, del agua, de una pileta de natación. Bueno, tantear para producir algo nuevo o desconocido. Esto nos apoyamos en Torrensen-Mayer fíjense, en una consideración del año 78. Un reflejo o una manera que podemos tener es los nuevos términos que nos están hablando del fluir, del flujo, del flow, según sea el idioma, que es un estudio que hay sobre cuando el proceso creativo surge espontánea, cuando estamos con una actividad cerebral de ondas más tranquilas, en ondas alfa, que generalmente estudian cuando una persona está en un proceso creativo, su mente está en otra frecuencia, le decimos nosotros. Bueno, esa frecuencia creativa o el flujo, que el tiempo no pasa, que el tiempo pasa, pero no se procesa como algo muy largo, como el tiempo que no pasó, y nos despertamos de ese flujo y decimos, ¿cuánto tiempo pasó?
y ya tenemos mucho tiempo, como esta charla quizás. Bueno, el flujo entonces es un elemento que debemos investigar, debemos crear, hablamos un poco de la música para ello, sacarnos del ambiente de repente muy activo, muy fuerte, y bueno, irlo bajando y subiendo, poner en manos de ellos o en conocimiento de ellos de la respiración, la importancia de la respiración. Eso es una de las maneras que tenemos de que este flujo, este fluir, sea parte de su vida. Hablamos un poquito de que en el contexto psicológico, ¿no? Tenemos, es importante difundir o hacer ver la capacidad de la resiliencia, incorporar la motivación permanente a la creatividad, desarrollar la autoconfianza, proponer la generación de ideas para todas las actividades, no dar solamente un horario, un lugar, sino estimular, bueno, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Darle autoconfianza, darle protagonismo, para que todos estos aspectos nos hagan ver de que ellos tienen parte, tienen manera, y que en ese lugar tienen el espacio para ser creativos, para que es importante para él, para su entorno y para su futuro, ¿no? Si optimizamos estos recursos psicológicos para ayudarlo a que ellos sean conscientes de su potencial, que sean conscientes de que tienen fortalezas y tienen que disminuir también sus limitaciones, que va a depender de ellos y que va a depender dentro de la adquisición de sus habilidades de ese proceso creativo, que busquen cómo ellos mismos, cómo pueden mejorar, cómo pueden desarrollar otras actividades. Pero esto es tanto para adentro como fuera del entorno deportivo, se va a reflejar notoriamente en esto, hacerle ver de alguna manera que esto es muy importante. Esto nos trae a que hay una gran, como vemos a nivel, dijimos, en todos los ámbitos de la educación, crear estos espacios, estos ambientes propios, propiciar el ambiente creativo. Vimos una sociedad que necesita cada vez más del proceso creativo que nos lleve a superar dificultades que ni nos podemos imaginar hoy. Estamos viviendo todo ese proceso del cambio educativo, el proceso del cambio de la producción, el cambio también a nivel deportivo, a nivel de la salud. Entonces, de alguna manera nosotros queremos contribuir a este aspecto. De esta manera nosotros queremos agradecer a todos los que puedan ver esto, su colaboración, lo que nosotros decimos, somos parte de ese colectivo que va a ser necesario, debemos ser protagonistas del mismo. Así que a todos ustedes que nos contactemos, que discrepemos, que sumemos todo lo que dijimos, las partes de originalidad, de imaginación, de trabajo en equipo, trabajo en grupo, que seamos fluidos, que no nos apretemos a nuestras convicciones que nos dan resultados, investiguemos nuevas formas, tanto sea de la parte educativa a nivel general como a nivel del deporte. Les envío un gran saludo y un agradecimiento a todos los que puedan ver esto y seguramente nos encontraremos la próxima vez. Un gran saludo, que pasen muy bien.